Vamos a recibir a partir de este momento a Lucas Sosa, es ingeniero agrónomo, es egresado de la Universidad de la República y se encuentra terminando su maestría en fertilidad de suelos en sistemas de agricultura en Uruguay. Es gerente del área de investigación y desarrollo de ProNutrition. Su charla brindará información sobre los resultados más destacados del área de investigación y desarrollo, las colaboraciones con instituciones que se están realizando y lo nuevo del área de cara a una nueva zafra. Lucas, buenos días, adelante. Buenos días para todos, bienvenidos y muchas gracias por participar de esta nueva edición de la jornada, ya nuestra sexta edición. Un poco ya como les estuvo adelantando Pedro y Rubén también, en esta parte voy a estar presentándoles un poco en lo que venimos trabajando, de qué forma lo venimos haciendo, qué líneas de investigación estamos desarrollando para que ustedes puedan tener una idea de en qué están buscando investigar o qué están invirtiendo hoy en día las empresas en investigación. Después, alguna herramienta puntual que estamos desarrollando en la empresa para manejo de nutrientes, particularmente lo que es nitrógeno. Y por último, mostrarles algunos resultados que hemos obtenido en la última zafra, esta zafra 22-23. Acá lo que les muestro en la primera diapositiva es la ubicación de los sitios experimentales que hemos tenido desde el inicio de ProNutrition, el cual a la fecha han acumulado más de 200 sitios, más de 200 evaluaciones en las que han participado más de 40 productores y empresas. Esto es lo que siempre remarco, la importancia de este tipo de evaluaciones que nosotros hacemos, donde los productores forman parte de ese proceso y son testigos y forman parte y no solamente reciben resultados, sino que ven todo el proceso cómo se realiza. Y a su vez también si vemos acá la ubicación, esto al ser en sitio de productores cerrados por Nutrition, vemos que los sitios se agrupan más que nada en la zona de influencia de la empresa, lo cual también está buenísimo para lo que es los resultados que obtenemos, que en realidad son tecnologías validadas en la zona donde después se van a terminar aplicando en los sistemas productivos. Y bueno, con respecto a las empresas que hemos trabajado, ya son más de 30 empresas y grupos de productores que han confiado en nosotros para evaluar, desarrollar y validar sus tecnologías a nivel nacional. Un poco en la misma línea que esto, quería ponerle el número, yo la zafra pasada le mostré hasta acá cómo veníamos evolucionando el número de evaluaciones. Acá vimos que la zafra pasada tuvimos un importante aumento, lo que estuvo más que nada explicado por los ensayos de invierno, que tuvieron un claro crecimiento, y este año también teníamos la duda un poco más que nada por lo que fue la zafra pasada, qué iba a pasar, cuál iba a ser la intención de las empresas en hacer la evaluación, y por suerte esa intención se mantuvo y vemos que este año, lo que es invierno, estamos casi al mismo nivel que el año pasado, más allá de lo que pasó la zafra pasada. Y acá, para entrar un poco más en invierno y contarles en qué cultivo estamos evaluando, vemos que en realidad sigue un poco la tendencia también intención de siembra de los productores, donde vemos que la zafra pasada el 50% de las evaluaciones fueron en colza. Este año ya bajó algo ese porcentaje y vemos una importancia mayor de lo que es el cultivo de cebada. Para mostrarles, resumirles qué línea de investigación estamos trabajando hoy en día en el área, podemos ver 4 grandes grupos, donde tenemos híbridos y variedades, tenemos ensayos comparativos de rendimiento, en donde buscamos evaluar y comparar distintas variedades o híbridos. Después tenemos también ensayos de población, que ahí estamos comparando más que nada el maíz y soja, viendo la respuesta de la población por ambiente. Y por último, un ensayo particular, que después les voy a mostrar algún ejemplo, de alguna variedad en particular, una empresa quiere probar cómo responde si nosotros logramos atacar todos sus requerimientos a lo largo del ciclo de cultivo. Después lo que son fertilizantes, trabajando con distintas fuentes, fertilizantes líquidos, sólidos, micronodulados, distintos métodos de aplicación, aplicado en la línea, aplicado al boleo, aplicado a foliar. Más que nada para lo foliar, estamos probando mucho lo que son distintos momentos de aplicación, viendo en cuál momento es más eficiente hacer la aplicación de ese nutriente. Y por último, que hemos incorporado últimamente lo que podríamos llamar reguladores, que básicamente en realidad inhibidores de la nitrificación, que buscan aumentar la eficiencia del uso del nitrógeno. Después tenemos bioestimulantes, que ahora vamos a ver un poco más en qué estamos trabajando, que es la línea principal que hoy se está investigando. Básicamente distintos métodos de aplicación y distintos momentos de aplicación de esos productos. Y por último lo de encalado, que yo la jornada pasada le mostré más información de qué estamos trabajando, viendo la respuesta de encalado por ambiente, pero también lo que es la interacción con la fertilización, buscando a ver qué efecto puede tener esa práctica de manejo con respecto a la eficiencia del uso de los nutrientes que estamos agregando. Esto, para bajar un poco a números, lo que les mostraba en las diapositivas anteriores, donde vemos los distintos grupos de productos que estuvimos evaluando, donde claramente vemos que se destacan lo que son fertilizantes foliares y bioestimulantes. Acá lo que vemos es que estos grupos representaron la zafra pasada el 50% de las evaluaciones. Lo que vemos, por ejemplo, en los fertilizantes foliares, hemos visto que han aumentado las evaluaciones, pero también esa tendencia a aumentar fertilizantes foliares más específicos, se podría llamar. No son fertilizantes que nos dan nitrógeno, fósforo, potasio, boro, zinc, sino que son más específicos de algún nutriente en particular, y eso es lo que hoy se está evaluando.
Y después también obviamente con los bioestimulantes, que es un poco la tendencia que vemos en esta zafra ahora que está corriendo en invierno, donde vemos importancia de micronublados y fertilizantes sólidos. En lo que es micronublados, nosotros estamos trabajando y evaluando, viendo calibrar dosis, a ver cómo responde, como usándolo como fuente única, pero como complementaria del commodity. Y lo que es fertilizantes sólidos, ahora le voy a mostrar un poco más de qué se tratan estos productos, pero son más que nada fertilizantes, fuentes que vienen a complementar lo que son los commodities tradicionales, donde tenemos distintas fuentes, más que nada de fósforo y potasio. Y después vemos de nuevo esa tendencia que mostraba anteriormente, donde vemos que los fertilizantes foliares y bioestimulantes representan más del 40% de las evaluaciones que tenemos hoy en día. Y ahí los bioestimulantes, obviamente, de vuelta, son los que están primero en lo que es evaluaciones. Nosotros estamos teniendo cada vez más evaluaciones de bioestimulantes. Vemos que en las últimas zafras ha aumentado, hasta el anterior tuvimos 25 evaluaciones de distintos tipos de bioestimulantes, en donde las principales preguntas que nos hacemos nosotros, se hacen en la empresa y se hacen ustedes, es ¿en qué cultivo aplicamos ese bioestimulante? ¿Cuál es el cultivo más susceptible a tener una respuesta a aplicarle ese bioestimulante? ¿En qué sistema lo aplicamos? Dependiendo de qué respuesta esperemos de ese bioestimulante, lo ubicamos en riego, lo ubicamos en secano. Después, ¿a qué dosis? Una gran duda que se tiene es el tema de la dosis. Muchas veces se manejan dosis de afuera, estamos muy acostumbrados a escucharnos en Brasil, se usa determinada dosis, es necesario probarlo a nivel nacional en nuestros sistemas, a ver cómo responden esa dosis y cómo se relaciona con las distintas estrategias, por ejemplo, el momento. Es necesario ver en qué momento vamos a estar aplicando ese bioestimulante para lograr tener la mayor respuesta posible. El momento durante el ciclo de cultivo, pero también el momento con respecto a aplicaciones, por ejemplo, de herbicidas o fungicidas. Y después, por último, lo que vemos también, el interés de evaluar las distintas combinaciones. Combinaciones en cuanto a aplicarlo varias veces el mismo producto, que ahora también le voy a mostrar un ejemplo. Hay bioestimulantes que están posicionando que para poder funcionar se aplican desde el barbecho, la semilla, durante el ciclo foliar, el ciclo vegetativo, después reproductivo también. Después vemos la necesidad para potenciar la respuesta a un bioestimulante, hacerlo con otros bioestimulantes. Por ejemplo, hemos visto que el bioestimulante foliar responde mejor cuando tenemos un tratamiento de semilla que lo acompaña. Y por último, vemos que hay productos que funcionan más que nada para producción de toxificantes, con ciertos herbicidas en particular, que vemos que los herbicidas quizás no tienen un impacto tan grande sobre el cultivo, no vamos a ver un efecto de ese producto. Entonces, esto es un poco para resumirle cuáles son las principales incógnitas que tenemos todos en cuanto al funcionamiento de los estimulantes y cómo las empresas hoy en día están cada vez más interesadas en tratar de evaluar esto. O sea, este interés también viene empujado por temas de regulaciones, que ahora este año con el tema del proyecto de ley que se declaró de interés nacional lo que es el uso de bioinsumos, lo que trajo consigo el Plan Nacional de Bioinsumos, donde está haciendo énfasis en promover e informar cuál es la composición del bioestimulante, en qué condiciones funciona, en qué condiciones no se recomienda, y poniendo énfasis en lo que es tener un ensayo de eficacia agronómica, es decir, contar con un ensayo para el registro que demuestre que el producto hace lo que se dice que hace. Porque muchas veces escuchamos que los productos hacen determinadas acciones sobre los cultivos y es más que nada en base a ensayos comerciales. Entonces acá lo que está exigiendo de parte del Ministerio es tener un ensayo que demuestre que lo que se está vendiendo que hace realmente lo haga ese producto. Y acá, por último, para lo que es las tecnologías que estamos evaluando, quería presentarle algunas nuevas tecnologías que estamos, o sea, nuevas tecnologías no son estrictamente nuevas, sino que se están adoptando más hacia la actualidad en los sistemas productivos, y algunas son nuevas en lo que es el área de investigación y particularmente nuestra área de investigación de ProNutrition. En primer lugar tenemos lo que son fertilizantes, que tenemos una fuente de potasio que con la gente de Fertimás y PGG estamos probando CAMAG, que acá lo que vemos es la composición, donde vemos que tiene potasio, pero a su vez nos aporta magnesio y una dosis importante de azufre. Entonces, esto, ¿cómo lo estamos buscando posicionar? Estamos comparándolo a la par con el KCl, pero también probándolo combinado, o sea, una proporción del potasio aplicarlo con esta fuente y otra proporción aplicándolo con KCl. Con esta misma empresa estamos trabajando en la fuente de fósforo, que si vemos tiene un 40% de P2O5, que nos aporta algo similar a lo que es 740, pero vemos una concentración algo mayor de nitrógeno y nos aporta el doble de azufre. Y además a esto le suman una aplicación de zinc, que es algo también que estamos viendo en las fuentes que estamos probando últimamente, donde se busca complementar, cuando vamos a hacer alguna aplicación de un nutriente principal, aportarle el zinc. Después esto es algo totalmente nuevo para nosotros, que estamos con dos empresas manejando propuestas para hacerlo este verano, en soja y en maíz, que son las condiciones del suelo que su función es retener agua. O sea, son particularmente polímeros que se aplican al suelo y retienen el agua,
supuestamente tienen una importante capacidad de acumular agua. Eso queremos evaluarlo, queremos ver cómo funciona, una gran incógnita. Es más normal esto verlos en cultivos intensivos, donde se hace un pozo, se pone el árbol arriba y quedó, pero acá tenemos mucho más desafíos de ver cómo aplicarlo. La idea es probarlo en la siembra, probarlo cómo funciona con la sembradora, ver cómo funciona el sistema. Son productos que quedan a largo plazo, entonces son incógnitas, la verdad que es algo totalmente nuevo para nosotros. Después ahí con la gente de Meteor KPN vamos a probar lo que son inoculares en la línea, que no es algo nuevo, pero sí para nosotros. No hemos hecho ensayos comparando esto con inoculación convencional. Y por último, lo que son inhibidores de la nitrificación, que estamos trabajando particularmente con la gente de Rutilán. Arrancamos este verano usándolo con lo que son fertilizantes líquidos. La idea es ampliarlo sobre fertilizantes sólidos. Y esto nosotros en realidad, les comento que es algo nuevo, porque nosotros estamos más acostumbrados. El año pasado probamos fuentes líquidas y sólidas protegidas. Lo que es líquido particularmente es Fertec Blue y su forma protegido. Y lo que es fertilizantes sólidos, venimos trabajando hace tiempo con lo que es sulfamo Neduo y Nitromil 39G. O sea, estamos viendo cada vez más herramientas que se suman y que se evalúan para poder apuntar a mejorar lo que es la eficiencia del manejo del nitrógeno. Pero nosotros también hemos planteado muchos ensayos de algunas fuentes de esta que le comento, donde el objetivo es, bueno, con esta fuente de irrigación lenta, ¿logro sustituir las prácticas convencionales que es de fraccionamiento de la fertilización de nitrógeno? Nosotros lo que hemos visto es, en los ensayos que lo hemos evaluado, que eso no logra sustituir ese fraccionamiento en la mayoría de los cultivos. O sea, cuando le hablo de fraccionamiento es esto convencional que vemos nitrógeno en la siembra, nitrato en suelo, nitrógeno en planta, y más en la actualidad lo que es la curva de dilución, que además de tener en cuenta la concentración en planta, tiene en cuenta la biomasa. Entonces eso nos permite a nosotros mejorar lo que es el diagnóstico del cultivo y poder tener en cuenta, poder definir en mejor medida la fertilización. Acá, aprovechando esto de las curvas de dilución, quería mostrar en realidad un trabajo que venimos haciendo nosotros, utilizando esa herramienta, que es lo que llamamos el ProN, en este caso en colza, que usamos la herramienta de curvas de dilución, pero en realidad primero atacamos la variabilidad que vemos en la chacra. Entonces acá lo que hacemos es, hacemos un análisis de estado del cultivo a través de imágenes satelitales, donde identificamos distintas zonas, que es las que se muestran acá, zonas altas, media y baja, que eso lo que buscamos hacer es poder identificar zonas de una misma chacra que son totalmente diferentes. O sea, es necesario poder identificar estas zonas que claramente se diferencian y van más allá de los ambientes productivos, donde muchas veces tenemos efecto del cultivo anterior, lo que puede ser rastrojo, lo que puede ser acumulación diferencial de nutrientes, lo que puede ser efecto de insectos. Entonces, identificar estas zonas nos lleva a nosotros a poder hacer un muestreo dirigido y poder medir lo que es biomasa en nitrógeno y en base a eso hacer una prescripción variable de fertilización en el inicio de elongación en colza. Obviamente que a la medida que vamos desarrollando distintas herramientas para trabajar, vamos encontrando distintos desafíos, porque obviamente que tenemos productores muy variados, donde tienen muchas formas diferentes de manejar su sistema. Entonces a veces cuando planteamos la alternativa, la respuesta es no, o sea, no hay chance. Yo cuando en C1, que vos me querés ir a medir la implantación, ya estoy dentro del campo, ya estoy fertilizando, o ya necesito comprar antes el fertilizante, tener en claro cuánto voy a aplicar en todo mi campo. Entonces el desafío para nosotros ahí está en poder atacar eso y encontrar qué forma alternativa ofrecerle al cliente para poder igualmente mejorar lo que es el manejo de nitrógeno en el ciclo de cultivo. Entonces ahora lo que estamos haciendo es un plan piloto que arrancamos en cereales de invierno particularmente, que es ajustar la recomendación de fertilización con nitrógeno en función de índices de vegetación. Particularmente este índice de predicción temprana de rendimiento, que es el INSE, que básicamente relaciona lo que es la evolución del NBDI en función del crecimiento del cultivo a través de los grados día. Entonces esto nos permite diferenciar zonas dentro del cultivo y en función de eso ajustar lo que es la fertilización con respecto a lo que teníamos pensado. Obviamente que esto en un cierto momento vamos a necesitar complementarlo con son análisis de planta y suelo, pero bueno, estamos desarrollando esto como para poder tener distintas alternativas para los distintos tipos de sistemas que estamos asesorando hoy en día. Esta es simplemente una herramienta. Hoy en día también tenemos, por ejemplo, quería mostrarle aquel artículo que salió este año, que es un trabajo nuevo que se hizo, donde se está investigando y evaluando la capacidad de imágenes satelitales, imágenes radar, de estimar el índice nutricional del cultivo. O sea, se están generando cada vez más herramientas que tenemos que tratar de captar y aprovechar para poder mejorar la eficiencia en el uso de los nutrientes en los sistemas productivos.
Bien, hasta ahí era lo que les quería mostrar con respecto a las líneas de investigación y lo que veníamos desarrollando la herramienta de manejo de nutrientes. Esto es lo que les muestro todos los años, pero la realidad es que es la base del área y la base de cómo se inserta el área dentro de la empresa y esa relación y retroalimentación que tenemos entre I+D y el área de asesoramiento. Donde, como les comentaba, al ser en los campos de productores asesorados, el área de asesoramiento nos pasa a nosotros, nos transfiere la información de los campos, lo que es ambiente, análisis de suelo, monitoreo de rendimiento, y a su vez cuáles son las necesidades productivas. O sea, nos plantean cuáles son las principales limitantes que están viendo los sistemas, cuáles son las principales incógnitas que tienen los productores hoy en día, y entonces nosotros en investigación y desarrollo, a partir de toda esa información, nosotros podemos generar cierta información de tecnología y herramientas para poder generar una estrategia de manejo que finalmente es la que utiliza el área para poder asesorar a los productores y técnicos. Acá cuando vemos los distintos actores que participan, vemos que este círculo realmente se cierra cuando lo que les planteaba anteriormente, que los productores forman parte de este sistema de evaluación, donde a través de distintos programas que tenemos nosotros, de cliente I+D y membresía Pro I+D, son los clientes los que ponen a disposición su campo y su maquinaria y son testigos de ese proceso de evaluación. Acá quería mostrarles simplemente medio rápido, porque me parece que es fundamental, que últimamente estamos agregando a todo este sistema lo que son las instituciones de investigación y la academia, particularmente a nivel nacional y a nivel internacional. Un breve resumen de qué estamos trabajando hoy en día en lo que es instituciones de investigación. Tenemos la UDELAR, que estamos ahí con Masili haciendo una tesis donde se busca evaluar los determinantes de rendimiento de colza. Que ahí lo que básicamente estos son de la base de datos de ProNutrition, es decir, aprovechar toda esa información que se tiene, información de análisis de suelo, de monitoreo de rendimiento, etcétera, de 2016 a 2023, eso lo complementamos con imágenes satelitales y lo que se busca ahí es evaluar la homogeneidad de la chacra, la biomasa generada C1 y después relacionarlo con lo que es el rendimiento en cada uno de esos ambientes. A su vez, hace unos años estuvimos participando del curso de manejo de nutrientes mediante agricultura de precisión con Carlos y Gustavo, en donde pudimos participar y transmitir no solamente la base de todas estas cosas, cómo funcionan, sino también acompañarlo con la experiencia práctica que hemos visto tanto en el área de asesoramiento como en el área de investigación y desarrollo, que eso siempre está muy bueno. Después lo que es la UDE, van a ver que hay un póster ahí afuera de 2 estudiantes de la carrera de ingeniero agrónomo que están desarrollando su tesis de grado también, donde el objetivo fue evaluar el efecto del azufre en el cultivo de colza, tanto en rendimiento como en calidad de grano. Ahí tuvimos 2 sitios de evaluación, 2 metodologías de aplicación en la línea arboleo, y después evaluamos también distintas dosis de 0 hasta 40 kilos de azufre por hectárea, del producto por hectárea que termina siendo 36 kilos de azufre por hectárea. Después con el INEA, un breve resumen, que esto arrancamos el año pasado a trabajar. Nosotros tenemos, que yo le mostré el año pasado, ensayos en lo que son encalados. Bueno, entonces ahí el INEA entró un poco a trabajar con nosotros, a trabajar en conjunto, porque nosotros también tenemos los sitios, buscamos la información, pero nosotros llegamos hasta un cierto análisis para hacer un balance con lo que es lo productivo y lo comercial de las empresas que nos contratan. Entonces ahí el INEA puede aprovechar estas situaciones y hacer análisis que van mucho más allá y sacarle mucho más jugo realmente a toda esta información que se puede generar. Y ahora, para mostrarle esto también, la relación que hay con Débora Gasso, que es una investigadora de línea, que está desarrollando su tesis de doctorado, que también, en función de la información de ProNutrition, lo que es manejo del cultivo y monitoreo de rendimiento, está generando un trabajo en donde busca obtener un modelo que estime el rendimiento del cultivo de soja en función de distintos modelos, imágenes satelitales y modelos de aprendizaje automático. Y por último, mostrar un resumen de lo que es la Universidad de Illinois, que no quiero entrar mucho tampoco porque el que está a cargo de ese programa es Bullock, que es el que va a estar hablando ahora más tarde, pero simplemente para hacer un resumen de lo que estamos trabajando hoy. Tenemos ensayos con ellos que estamos haciendo. El año pasado comenzamos el maíz en el verano. Este es un ensayo que hicimos ahí en Colonia, en la zona de Riachuelo, donde tenemos densidades de siembras de 40.000 hasta 90.000 plantas por hectárea. Después también hicimos en la zona de Flores, ahí un ensayo de KCL en soja. Y este año estamos haciendo en invierno lo que es en cebada de colza la urea azufrada, donde vemos dosis de 75 a 225 kilogramos de urea azufrada. O sea, son ensayos que los vemos, parece que fueran ensayos microparcelarios de campos experimentales. En realidad son ensayos que estamos hablando que tienen entre 15 y 20 hectáreas, donde tenemos más de 20 repeticiones de cada uno de los tratamientos. Y son cada una de estas fajas que vemos, cada una de esas unidades experimentales tienen más o menos 0,2, 0,3 hectáreas, que es un área muy importante, que podemos sacar mucha información
pero por eso quería remarcarle el hecho de compartir la información y trabajar en conjunto con la academia, porque nosotros podemos generar esa información, analizarla, pero obviamente que si nosotros la compartimos con ellos y después hay una retroalimentación de parte de ellos, nos va a estar mejorando lo que es ese análisis y por tanto lo que es el asesoramiento a los productores y técnicos de ProNutrition. Bien, por último, como estaba hablando de los actores que hemos incorporado últimamente, acá vemos un cambio también que tuvimos en el área. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con las empresas que querían probar sus determinados productos y a partir del año pasado arrancamos a trabajar con dos grupos en particular, el Crea la Cuchilla y Copagran, donde en lugar de tener sus propios productos, lo que tenían ellos eran ofertas de varios productos, ahora vamos a ver un poco de qué eran, tanto de variedades de bioestimulantes, fertilizantes, pero necesitaban saber y probar y evaluar en primera persona de qué se tratan esos productos, cómo funcionan y cuál es la respuesta que pueden llegar a tener. Estos grupos muchas veces tienen su base, su análisis de datos, pero muchas veces lo que se puede plantear es las situaciones de evaluación, son diferentes ubicaciones, son diferentes manejos de cultivo, entonces cuando juntamos todos muchas veces podemos tener ruido de otras variables que están afectando la respuesta que podamos tener. Entonces, acá lo que buscamos, estos grupos, las principales incógnitas que buscan despejar son ensayos comparativos de rendimiento, particularmente en trigo, colza, y estamos viendo ahora solo en soja. Después lo que son estrategias de fertilización, tanto en soja como en colza. Y ahora lo que estamos haciendo en trigo, hicimos el verano pasado en soja, fue estimulante en semilla. Un poco respondiendo también a eso que les comentaba, ese bombardeo de productos de información que nos ofrecen, nos llegan de bioestimulantes, todos funcionan, todos son los mejores, pero necesitamos, y estos productores necesitan en primera persona, ver cómo funcionan, ver qué efecto tiene y poder observar también cuál es la respuesta que pueden llegar a tener esos productos en sus cultivos. Bien, y esto, antes de entrar a los resultados, quería mostrarles, medio por arriba, me imagino que ya van a estar medio atomizados de información climática, pero me parece que es fundamental para verlo y entender un poco lo que es el año. Creo que después van a estar hablando un poco más de esto, así que no quiero tampoco entrar mucho, pero bueno, ver un poco lo que fue, acá ya sabemos, el invierno, donde vemos las precipitaciones bajas más que nada en primavera. También vimos algo de temperatura un poco más bajo, lo que puede haber eso en realidad a través del índice fototermal, promover el rendimiento de los cultivos de invierno, que fue un poco lo que vimos. Y después, acá en el verano, lo que ya todos sabemos, donde las precipitaciones, que es lo que en las barras rojas vemos lo que fue esta última zafra, 22-23, y en las barras verdes vemos lo que fue el promedio de los últimos 40 años, vemos cómo particularmente durante todo el verano y más hacia febrero y marzo, ese acumulado cayó mucho, y a su vez eso se complementó con la diferencia en temperatura, donde en las curvas rojas vemos el promedio de esta última zafra, en las curvas verdes, lo que es el promedio de los últimos 40 años, y ahí vemos cómo realmente se despega con respecto al promedio histórico, durante todo el verano, pero más que nada hacia esas fechas que le decía, a fines de febrero, principios de marzo. Y ahí es un poco lo que vemos también con las temperaturas, que esto a la anterior a la media, esto es la mínima y la máxima, y acá vemos también eso, ¿no? Como en esta zafra, los máximos fueron mucho mayor al histórico, pero a su vez vemos que los mínimos estuvieron muy por encima y estuvieron claramente por encima de 20 grados. Es decir, tuvimos un periodo importante donde la temperatura mínima estuvo en promedio por encima de esos 20 grados. Y esto fue un poco el resultado de todo eso, que es los datos que presentó el día este año, donde vemos que la superficie perdida fue muy importante, más que nada en los cultivos de secano, donde vemos que la soja de segunda, por ejemplo, tuvo un 35% de área perdida, y lo que es el maíz en torno a un 60%. Y eso después obviamente se reflejó en lo que es rendimiento, donde vemos que la soja de segunda tuvo unos 400 kilos y el maíz 280 de rendimiento. Y por último, es lo que es la creación climática. Quería mostrarles esto, hace unas semanas hubo una jornada acá donde muchos de ustedes estuvieron, que se habló, pero está bueno el trabajo, simplemente mencionarlo por arriba, un trabajo de un investigador uruguayo, Gonzalo Rizzo, donde lo que hizo fue evaluar, bueno, a través del pronóstico que hace el IRRI, de decir, va a llover por debajo, por encima de lo normal, evaluar en base a la información de, por ejemplo, la línea de Estanzuela, de la EMAC en Paysandú, evaluar qué nivel de precisión tenían esos pronósticos. Entonces lo que se muestra acá, en las barras rojas, es los pronósticos de que iba a hacer las precipitaciones iban a estar por debajo, los azul que iban a estar por encima, y en el eje de la Y se presenta qué nivel de acierto tuvo. Entonces cuando vemos que se pronostica por abajo, el nivel de acierto es en torno al 75%, es decir, es bastante bueno, y a su vez vemos que los valores no varían tanto entre zonas, entre un 70 y un 80% entre la Estanzuela y Paysandú. El tema cambia cuando vamos a los pronósticos por encima, que ahí vemos cómo esa
baja un poco lo que es el promedio, pero a su vez una mayor variabilidad en lo que es los porcentajes de acierto, ¿no? Donde en Paysandú tenemos un valor de más del 80% de acierto, pero cuando vemos acá lo que es en la zona de Colonia, ese porcentaje de acierto baja a en torno al 30%. O sea, es importante tener en cuenta, porque hoy en día se está hablando mucho de los pronósticos y este trabajo está bueno, suma además otras variables de manejo donde evalúan distintos grupos de madurez de soja con distintas fechas de siembra. Y después esto lo desglosan un poco más, cómo se comporta también por trimestre, donde vemos, por ejemplo, si vemos estos dos casos de la estanzuela de Paysandú, vemos un poco más esto, ¿no? Cómo acá más se hace hacia noviembre, diciembre, junio, enero, digo, vemos cómo es mayor ese porcentaje de acierto, en cambio acá en la estanzuela ese porcentaje es bastante menor. Bien, eso es un poco lo que quería mostrarle con una introducción y en qué estamos trabajando, cuál fue la caracterización del trabajo, me parecía que estaba interesante. Y ahora le voy a presentar lo que es los resultados que obtuvimos en esta zafra 22-23, donde en primer lugar voy a presentar resultados que tuvimos de ensayos de variedades e híbridos, algunos particularmente ensayo comparativo de rendimiento, y después ese ensayo que les comentaba, donde buscamos evaluar cuál es la respuesta de una variedad en particular a distintas medidas de manejo. Después ya entrar a lo que son algunos ejemplos de fertilizantes. Y por último, un ejemplo de un ensayo de bioestimulantes que tuvimos en esta última zafra. Bueno, en primer lugar quería mostrarles este ensayo que hicimos la zafra pasada con el grupo CREA, donde fue un ensayo, la verdad que fue un ensayo muy grande, de los más grandes que hemos realizado, donde evaluamos 13 variedades, donde tuvimos 2 repeticiones, es decir, tuvimos 26 fajas, 26 de estas unidades, donde en total casi 7 hectáreas. Esto para mostrarle un poco el manejo, quería más que nada mostrar lo que es la fecha de siembra, el 20 de mayo, a 110 kilos por hectárea. Esto lo definió el grupo en conjunto con los responsables de la comercialización de estas variedades. Y bueno, un poco lo que es ahí la fertilización, que fueron unos 140 kilos de nitrógeno. Cuando fuimos a ver lo que son los resultados, ahí vemos la máquina entrando a cosechar la última faja. Esa foto es de Carlos Badín, que no sé dónde está, pero está por ahí, que hay que darle el crédito, si no después me va a matar. Ahí vemos lo que son los resultados, o sea, nosotros podemos, en este tipo de ensayos, si bien hay que tener en cuenta que es un año en un sitio, en una condición de evaluación, nosotros nos permite aproximarnos a lo que es la respuesta de estas variedades en rendimiento, donde vemos un comportamiento que la mayoría están por en torno a la media, que en este caso del ensayo fueron 7.000 kilos. Vemos alguna variedad que se despegó del resto y alguna que fue para el otro lado del extremo, pero nos permite por lo menos, si bien es una situación, empezar a aproximarnos y empezar a tener una idea de cómo se comportan estas variedades en las condiciones de evaluación. Después también a eso le sumamos, además del rendimiento, lo que es la calidad, viendo lo que es pH, viendo lo que es proteína. Vimos también, si vemos por ejemplo esto, en general las variedades estuvieron todas por debajo de lo que es pH 78, que es ese valor de base, lo que es proteína debajo de 12. Es algo que vimos en general en todas las variedades, pero esto nos permite a nosotros, además de evaluar rendimiento, evaluar calidad, ver qué relación tienen, entonces ver el comportamiento de esas variedades y ver qué capacidad tienen de mantener los niveles de proteína, por ejemplo, en la medida que aumenta o disminuye el rendimiento, donde vemos variedades que tienen un mayor rendimiento y la proteína no cae tanto como en otras, y en cambio tenemos otras que, si bien el rendimiento es bajo, no logran alcanzar un nivel de proteína muy, muy elevado. Este mismo ensayo lo hicimos en colza, en el mismo campo, donde evaluamos en este caso 7 variedades o híbridos, que totalizó unas 7 hectáreas. Acá lo mismo el manejo, donde quería más que nada hacer énfasis en la fecha de siembra. Se sembraron todas el 5 de mayo y todas a 3,5 kilos. Acá lo mismo, esto se definió por el grupo en acuerdo con las empresas que están a cargo de la comercialización de estas variedades. Para resumir lo que es la fertilización, llevó unos 150 kilos de nitrógeno, 50 kilos de azufre, que resulta en una relación nitrógeno-azufre de 3. Acá también lo mismo. Podemos evaluar cómo se comporta esa variedad, esas variedades en lo que es un ambiente de alto potencial, donde vemos la respuesta a ese comportamiento, donde hay una variedad en particular que se despega del resto, y vamos también a evaluar un ambiente de bajo potencial, donde esto nos permite ver, por ejemplo, que esa variedad que acá se despegaba del resto, acá ya esa diferencia no se nota y se iguala con la que la sigue. Entonces, esto nos permite para cada ambiente, para cada situación de evaluación, ver cómo se comporta cada variedad, pero también ver cómo es la respuesta de cada una de esas variedades al cambio en ambientes. Entonces nos permite ver, por ejemplo, en cada una de estas que evaluamos,
cómo es el cambio en rendimiento de pasar de un ambiente de bajo potencial a alto potencial. Entonces nos está dando en cierta forma una idea de qué tan estable es esa variedad al pasar de una condición a la otra y nos permite tener información no solamente de ese comportamiento como pudimos obtener en trigo, sino que ver cómo se comportan las variedades de pasar de una condición a la otra. Este es el ensayo que les comentaba, que ya es ahora el tercer año que lo estamos haciendo, con la gente de Grazing, evaluando la variedad Quirico. Este caso fue en Soriano, que lo hicimos el año pasado. Esto es lo que es un poco el manejo del cultivo, la situación del análisis de suelo. Y para resumir en qué constó, como les comentaba, esto llevó a entrar y cubrir su requerimiento en todas las estancias del cultivo. Partimos de lo que es el tratamiento de semilla con fertilidad-gramíneas y fertilidad-axis. Después lo que es la fertilización basal, lo que es 740 y KCL, fuimos con una dosis extra en cada uno de los herramientas potenciales. Después en Z22 y Z30 hicimos una aplicación por encima de lo que es la urea, fuimos y aplicamos un bioestimulante en Z30 y por último en Z65 hicimos una aplicación de urea a 100 kilos por hectárea. Si lo vemos un poco lo que es el nitrógeno, ahí la diferencia, vemos 80 y 70 del potencial con respecto al testigo en cada uno de esos ambientes. Cuando pasamos a analizar el rendimiento, acá, como les mostraba anteriormente, teníamos un ambiente de alto y un ambiente de bajo potencial. Lo que observamos en el ambiente de alto potencial fue que el testigo presentó un rendimiento de 5.000 kilos, mientras que el potencial rindió 6.000. Es decir, logramos un incremento de unos 1.000 kilos, por lo tanto un 20% con respecto al testigo. Esto mismo fuimos a observarlo en lo que es el ambiente de bajo potencial, que si vemos tuvo un rendimiento algo inferior a lo que es el ambiente de alto, y acá observamos un efecto también significativo de lo que fue todo ese paquete de manejo, donde vemos que el incremento fue algo menor, pero igualmente estamos hablando de unos 600 kilos, por lo tanto un 13% con respecto al testigo. Es decir, nosotros en este ensayo, donde, a diferencia de otros, donde vamos y probamos un producto en particular, probamos un momento en particular, acá probamos para esta variedad cómo respondía cuando atacábamos todas estas instancias de manejo, donde fuimos un estimulante semilla, fósforo y potasio, más nitrógeno y a su vez estimulante foliar. Todo eso tuvieron este efecto tanto en el ambiente de alto como bajo potencial. Ahora en invierno, este invierno está corriendo ese mismo ensayo y lo que hicimos fue agregar un tratamiento para tratar de evaluar este efecto acá que puede llegar a tener sobre la calidad del grano esa aplicación tardía de nitrógeno. Bien, ahora lo que les comentaba, comentarles algunas experiencias que tuvimos en fertilizaciones, tanto foliar en zinc particularmente y en boro, y lo que es azufre. Este primer caso de fertilización foliar en cebada, donde vemos que tenemos 8 tratamientos, fue un ambiente de alto potencial, totalizó unas 7 hectáreas. Este es el manejo del cultivo, donde quería mostrarle acá el análisis de suelo, donde tenemos 2,8 materia orgánica, 25 de fósforo y 0,5 de zinc. Hoy en día se manejan niveles críticos de zinc menor a una parte por millón, incluso algunas fuentes diferencian, de 0,6 a 1 es marginal, menor a 0,6 es deficiente, pero vimos que este valor estaba por debajo de todos esos valores manejados. Y esto es un poco de resumen de lo que es la fertilización, para dejar claro que en las distintas entradas que se hizo no se aplicó zinc, la única aplicación de zinc que se hizo en la zona del ensayo fueron con los tratamientos evaluados. Y bueno, lo que es nitrógeno llevó, como vemos ahí, en distintas instancias de entrada, llevó en promedio 210 kilos de nitrógeno por hectárea del cultivo de cebada. Esto para explicarlo un poco más, ¿qué fueron los tratamientos? Acá tenemos el tratamiento del testigo absoluto, donde es un testigo que no llevó zinc. Después tenemos el ETA-zinc, que es como la fuente testigo en realidad, que es la principal que está manejando Mació. Y después estas son 2 fuentes que están buscando evaluar para poder complementar a su fuente principal. Entonces acá vimos que probamos para cada una de estas fuentes entre 2,5 y 7,5 litros por hectárea. Esto se traduce a dosis mucho mayores, si vemos en la última columna, de lo que son dosis de zinc por hectárea, donde vemos que llegamos incluso a 900 o a 1.300 gramos de zinc por hectárea. Eso también, porque tenemos claro, como yo les mostraba la vez anterior, la importancia de conocer las distintas fuentes de zinc que contamos. Esta fuente es un quelato de alta calidad, esto tenemos claro que no es así, entonces también lo que se busca es la necesidad de compararlo con distintas dosis. Entonces se plantearon varias dosis y ver cómo era la respuesta a esas distintas fuentes. Cuando fuimos a ver el resultado de rendimiento, donde tuvimos en esta cebada, en la zona del ensayo, en ambiente de alto potencial, un rendimiento promedio de 7.000 kilos, vimos esta respuesta, que es algo variable según la fuente, según la dosis, pero en general lo que observamos fue que todas las fuentes se encontraban por encima, tuvieron una tendencia a superar a lo que es ese testigo. Donde también si entramos a ver un poco más lo que son las fuentes, vemos que esta fuente 2 en las distintas dosis fue la que se ubicó por encima, y de hecho esta fuente 2 es la que este invierno estamos repitiendo el ensayo, evaluándolo y ver cómo se comporta y qué efecto puede tener en el cultivo.
y si miramos cuál fue la mayor diferencia que logramos obtener con la fertilización en zinc, estamos hablando de 1.500 kilos y en este caso de 25%. O sea, lo que le digo siempre, es un caso, un ejemplo, un cultivo, un sistema. Nosotros en general estamos bien acostumbrados a respuestas entre 5, 10, 15% máximo en lo que es el rendimiento, pero bueno, en este caso la respuesta que observamos a la aplicación de zinc de esta fuente, en estas dosis, fue de 25%. Acá simplemente más que nada como anecdótico, porque en realidad no observamos respuesta en peso de mil y peso hectolítrico, para mostrarles cómo se están empezando a evaluar otras variables de calidad de grano, donde vemos que en estos tratamientos nosotros evaluamos, además de peso de mil y peso hectolítrico, lo que es el zinc en grano, que está dando cada vez más importancia para lo que es el grano y más que nada también para lo que se está poniendo sobre la mesa el tema de consumo humano, donde se están cada vez dando más situaciones y notas que salen con millones de personas que tienen deficiencia en zinc. Y una alternativa que se plantean es a través de la nutrición de los cultivos. Entonces, tened en cuenta que son variables que se están empezando a medir en el grano, en lo que son los ensayos, pero que seguramente en la medida que avance esto van a seguir en los sistemas y en los cultivos. Este es el otro ensayo que quería mostrarle en zinc. En realidad este ensayo probamos zinc, que es un poco lo que está en tratamientos, le voy a mostrar un poco más, pero son zinc y boro en realidad, que son la aplicación en el cultivo de colza, donde es un poco también mostrarle lo que fue el manejo. Acá vemos lo que son los niveles de zinc, que estuvieron entre 0,25 y 0,29 en ambiente de alto y bajo potencial. Y esto un poco en la fertilización también, que como les comentaba anteriormente, las fuentes evaluadas, los nutrientes evaluados no se aplicaron en el testigo durante el ciclo de cultivo. Esto es lo que les comentaba de los tratamientos. Nosotros tenemos un testigo absoluto que no llevó ninguno de los nutrientes evaluados. Tenemos todos los tratamientos que llevaron este boro zinc, que como le dice el nombre, aporta boro y aporta zinc. Y después lo que se evaluaron fueron distintas fuentes de fixa zinc. Y acá el último tratamiento lo que se evaluó fue aplicar, además de fixa zinc en estado vegetativo, se aplicó ahí en elongación, y después boro en reproductivo, a inicio reproductivo, fue evaluar si además de esas dos aplicaciones aplicamos boro ahí en vegetativo, qué posible efecto puede tener en el rendimiento del cultivo. Cuando fuimos a ver el resultado, este es los resultados del ambiente de alto potencial, donde vemos el rendimiento de todos los tratamientos con respecto al testigo, vimos que todos los tratamientos, más allá de la dosis y qué productos usó en qué momento, estuvieron por encima del tratamiento de testigo, logrando incrementos entre 130 y 240 kilos por hectárea. Y si entramos a ver un poco lo que le mostraba a los grupos de tratamientos que teníamos, cuando observamos esos tratamientos que se diferencian únicamente entre la dosis de fixa zinc, vimos que en realidad no hubo un efecto de aumento de rendimiento, es decir, aumentar la dosis de zinc no tuvo un efecto en el rendimiento en este caso, y a su vez si vamos a ver qué efecto tuvo el agregar el boro zinc en estado vegetativo, vemos que tampoco tuvo un efecto cuando lo agregamos solamente en estado reproductivo. Esto obviamente, como ven, hay muchas combinaciones de tratamientos, lo que es fuente, lo que es dosis. Entonces esto es una primera aproximación que nos permite empezar a entender un poco más cómo funcionan estos nutrientes y en qué momento vamos a tener mayor eficiencia si lo estamos aplicando. Además, también lo que vamos a ver otro caso ahora, el ambiente de alto potencial, vimos que tuvimos esta respuesta, fuimos al ambiente de bajo potencial, no observamos una respuesta. Todos los tratamientos se comportaron igual y no se lograron diferenciar el testigo. Entonces, ahora el desafío que tenemos en la medida que vamos logrando acumular situaciones, acumular variables de suelo, ambiente y manejo, el desafío está en identificar cuáles son las variables que definen que en este ambiente de alto potencial haya respuesta y cuáles son las variables que definen que este bajo potencial no haya respuesta, porque vimos los niveles de suelo, estaban todos claramente por debajo. El rendimiento puede ser una de las variables que está afectando, pero la idea es, en la medida, y es necesario tener muchas situaciones con mucha información detrás de eso para poder realmente dirigir y poder apuntar hacia qué situaciones realmente esperamos tener mayor respuesta a la aplicación de productos. Esto quería simplemente mostrarles que este año obviamente no pudimos tener información en lo que es la aplicación de zinc en verano. Un resumen de los trabajos que hemos venido haciendo otros años, que hemos probado, particularmente en maíz, estuvimos trabajando con la fuente de ETA Zinc, que la probamos tanto en B4 como en B6, en secano, en riego. Este fue el primer ensayo que hicimos, que lo hicimos en riego, en B4, donde tuvimos un ambiente que rindió el testigo 12.000 kilos. Cuando aplicamos distintas dosis, 2,5 y 3,5, vimos que con 3,5 litros logramos un aumento de rendimiento de 600 kilos, o sea, un 5%. Después lo probamos también en secano. Esta aplicación es un poco más tarde. En realidad cambian los momentos porque acá nosotros entramos cuando entra el productor a hacer la aplicación de herbicida, entonces en este caso es en B4, allá se hizo en B6, y acá lo que observamos nuevamente que hubo una respuesta en rendimiento
Lo que sí, acá cuando entramos en B6, vimos que esa respuesta fue a 2,5 litros y cuando aumentamos esa dosis por encima, no hubo un incremento en el rendimiento por encima de la dosis más baja. Acá cuando fuimos a evaluarlo de vuelta en B4, observamos algo similar a lo que habíamos visto, donde vimos una respuesta a 3,5 litros por hectárea y después no se logró un incremento en el rendimiento de cultivo. Entonces, para resumirlo un poco, obviamente que imagino que deben ver todos la situación generalizada de niveles de zinc por debajo de una parte por millón. Después nosotros vimos también una alta probabilidad de respuesta. En realidad la mayor parte de los ensayos que nosotros probamos en zinc con esta fuente, el maíz, tuvimos respuesta a lo que fue la aplicación. Lo que sí, en nuestras evaluaciones, en lo que hemos realizado, hemos visto la tendencia de cuando vamos en B4, la respuesta es necesaria llevarla a 3,5 y en cambio cuando vamos en B6 vemos una respuesta a 2,5 y por encima no hemos visto un incremento en el rendimiento, lo cual posiblemente esté relacionado con el desarrollo del cultivo o la intercepción del producto. Y simplemente para comentarles lo que fue la evaluación en suelo, nosotros, esto también, tener en cuenta, fue una sola evaluación que se hizo probando este producto en suelo con una dosis de 5 litros por hectárea, o sea, 600 gramos por hectárea de zinc, que se probó y en ese caso no tuvimos en ningún ambiente una respuesta en rendimiento al agregado. Y para cerrar lo que es la parte de zinc, quería comentarles en qué estamos evaluando en zinc. Acá lo que vemos primero es fuentes de zinc foliar, lo que vemos acá, estamos evaluando en todos los cultivos, hay interés de evaluarlo en todos los cultivos, cuál es la respuesta, agregarlo de forma foliar. Después cuando vamos a ver también tratamiento en semilla, particularmente ahora en invierno en trigo y cebada, estamos viendo evaluar el maíz, cuál es la respuesta que tiene el tratado en semilla, y a su vez eso complementarlo con una aplicación foliar. Es decir, posicionando el zinc, tratándolo en semilla y después acompañarlo con una aplicación foliar durante el periodo vegetativo. Y después acá son estas dos estrategias que no es el objetivo principal, aplicar zinc, pero son herramientas que se están desarrollando para ya aprovechar la entrada y aplicar un determinado nutriente, como por ejemplo esta que es la urea pink de Isusa, que lo que lleva es grano de urea lleva impregnado zinc a un 0,3%, entonces aprovechamos esa entrada de nitrógeno para aplicar zinc. Y este fertilizante del fósforo, que era lo que le mostré anteriormente, que particularmente cuando entramos a aplicar fósforo, aplicamos ese zinc al cultivo. Pero son un poco las líneas que estamos desarrollando, acá les mostraba los cultivos en lo que estamos haciendo, y son los que en el futuro vamos a seguir teniendo más información. Acá para cerrar lo que es la parte de fertilización, quería mostrarles este ejemplo de un ensayo de fertilización azufrada en la siembra del cultivo de colza, que en este caso es en la zona de Colonia. Acá vemos los tratamientos, usamos el azufre, el S90, que es azufre elemental, probándolo en dosis de 20 y 40 kilos por hectárea, o sea, estamos hablando entre 18 y 36 kilos de azufre por hectárea. Acá para ver un poco lo que es el manejo del cultivo, ver lo que fueron los análisis de suelos de esos ambientes, y es lo que es la fertilización, el cual llevó urea azufrada durante el ciclo de cultivo. Eso estamos hablando de entre 100 y 180 kilos de nitrógeno, 12 y 23 kilos de azufre, una relación nitrógeno-azufre de 8 en lo que es la fertilización del cultivo. Acá para mostrarle un poco cómo varió, obviamente nosotros en el producto agregamos únicamente azufre, entonces cuando vamos viendo en la medida que aplicamos el producto, vemos que esa relación nitrógeno-azufre baja y logramos que pase de 8 a 3 en el ambiente de alto potencial y de 8 a 2 en ese ambiente de bajo potencial. Esto quería traerlo más que nada porque está mostrado que es una de las variables que es necesario acompañar la fertilización con nitrógeno con azufre para que el cultivo se potencie y a su vez responda mejor a lo que es esa aplicación de nitrógeno. Quería traerle esto nomás, que es parte de la presentación que hizo Masí el año pasado, donde mostraba las determinantes de rendimiento de colza, se mostraba cómo aparecía la relación nitrógeno-azufre, fue entre 6 y 6,5, dividía los grupos de rendimiento, también mostraba estos valores, entre 3 y 7 era que se daban los máximos, y si nos alejábamos de ahí, ese percentil 90 bajaba y esos rendimientos máximos iban disminuyendo. Entonces, para tratar de relacionar un poco los datos que vimos nosotros en el manejo del sitio donde evaluamos, con esta información que se logró generar en base a la base de datos de ProNutrition. Cuando fuimos a ver lo que era el dato de rendimiento, en este ambiente de alto potencial, que tuvo un rendimiento de 3.000 kilos, vimos que tuvo una relación, como les comentaba, el testigo de 8 de nitrógeno azufre, y a su vez lo que es la dosis de azufre por hectárea fueron 23 kilos. Acá que vimos que hubo una respuesta en rendimiento, pero esa respuesta en realidad estamos hablando de unos 60 kilos, es decir, un 2%. Cuando fuimos a ver el ambiente de bajo potencial, donde si bien fue un ambiente de bajo potencial, vemos acá rendimiento promedio, fue un rendimiento bastante elevado para ese ambiente de bajo potencial, donde vimos lo mismo, que esa relación nitrógeno-azufre, como les comentaba, era de 8, y la dosis de azufre aplicada fue la mitad del ambiente de alto potencial, fueron 12 kilos por hectárea. Acá cuando fuimos a ver un poco la respuesta a lo que fueron las distintas dosis,
Vimos algo errático lo que son las dosis, que evaluar ahí si es algo de tema del producto, las dosis, algún aspecto experimental, pero lo que vimos, un incremento de rendimiento con ambas dosis y cuando aplicamos 20 kilos por hectárea se logró un incremento de 230 kilos. O sea, estamos hablando de un 9% de incremento en el rendimiento. En esa situación de fertilización, análisis de suelo, con ese aporte de azufre al cultivo, sin tener en cuenta lo que son los tratamientos. Bien, y para cerrar lo que son este bloque de resultados de ensayo, quería traerle un ejemplo de un ensayo bioestimulante, que era justamente es uno de esos casos que les comentaba, de posicionar el bioestimulante aplicándolo en varios momentos. En este caso, le voy a resumir un poco lo que fue el manejo del cultivo, pero es justamente eso. Donde apuntamos, este producto se posiciona partiendo de la semilla, donde tenemos un tratamiento de semilla, vamos y lo aplicamos en vegetativa y en roseta, que es la imagen que está a la a la izquierda, después en reproductivo temprano, ahí en botón floral, inicio de floración, que es esta foto que está acá, y después la empresa quería evaluar una aplicación más tarde, todavía en plena floración, aplicar nuevamente este producto y a su vez acompañarlo con una reducción en la fertilización basal. Ahora vamos a ver, fertilización basal, estamos hablando de potasio, fósforo, y azufre se aplicó, y entonces la empresa quería ver, bueno, si yo le hago una aplicación más tarde, si logro bajar esa fertilización y ver qué resultado tengo. Esto es lo que comentaba, acá los tratamientos 3, donde se hace una cuarta aplicación, lo que se hizo fue bajar un 10% la fertilización de los fertilizantes basales. Entonces cuando fuimos a ver lo que es el dato de rendimiento, en este ambiente de bajo potencial, que tuvo un rendimiento de 2.300 kilos, vemos que el tratamiento que se le hicieron 3 aplicaciones, en semilla, en vegetativo y reproductivo temprano, tuvo un incremento de 170 kilos, o sea, un 8% con respecto al testigo. En cambio, cuando fuimos a hacer una cuarta aplicación en completa floración, pero a su vez bajamos 10% de lo que fue la fertilización basal, esa respuesta no se dio y vimos que no se logró diferenciar el testigo. Al igual que lo que les comentaba del ensayo de zinc y boro, acá lo que observamos es que en el ambiente de alto potencial, donde el rendimiento fue mayor y a su vez las dosis de fertilizantes basales fueron mucho más altas, no hubo respuesta a ninguno de los tratamientos. Es decir, nosotros en esa condición de alto potencial, de mayor rendimiento, donde tenía mejores condiciones de desarrollo y a su vez la fertilización fue mayor, el hecho de hacer este manejo de tratamiento de semillas, foliar, en vegetativo y reproductivo, no tuvo un efecto significativo sobre el rendimiento. Entonces, un poco eso que les comentaba, el desafío de nosotros está en poder identificar todas esas variables de suelo, de manejo, que nos permitan identificar por qué estos bioestimulantes tienen un efecto en determinada condición y cuando vamos a esta otra condición no logramos que ese bioestimulante tenga un efecto significativo sobre el cultivo. Bien, como para ir cerrando esta presentación, simplemente comentarles a qué apuntamos, cuál es el objetivo que tenemos con todo esto dentro del área y cómo lo queremos manejar dentro de la empresa. Nosotros, como siempre lo comentamos, a través de todo esto de importancia de poder identificar las distintas herramientas de manejo y a su vez cómo funcionan o cómo responden en cada uno de esos ambientes, nosotros apuntamos a generar un paquete tecnológico por ambiente en donde podamos recomendar qué variedad y qué híbrido tenemos que sembrar y en el caso sea posible en qué población lo queremos hacer, qué fertilizante vamos a usar, qué fuente, en qué momento, en qué dosis, cuál es la necesidad de aplicar enmiendas calcáreas o hacer encalado y a su vez también lo que les comentaba particularmente en el último caso, cuándo va a ser necesario, cuándo esperamos respuesta, una aplicación de bioestimulantes en el ciclo de cultivo. Y esto como para cerrar lo que es en general en I+D, ¿a qué apuntamos? Apuntamos, como les comentaba al principio, a fortalecer esos vínculos con las instituciones de investigación y la academia, que creemos que es el camino para realmente poder explotar y sacar que tenemos disponible. Después, desarrollo del ProLab. El ProLab es el laboratorio de la empresa que comenzó este año, a principios de año, lo cual es muy importante para nosotros, para lo que es el asesoramiento, pero muy importante para lo que es I+D, justamente por lo que les comentaba, la importancia de poder nosotros identificar las distintas variables de los sistemas que pueden estar condicionando o no la respuesta a los productos que evaluamos. Y por último, continuar generando herramientas de difusión para la información generada. O sea, tratar de seguir teniendo jornadas, tratar de generar una plataforma de resultados obtenidos, en eso estamos trabajando hace un tiempo, estamos cargando algunos trabajos en lo que es nuestra página, estamos viendo de poder generar una plataforma donde el productor pueda acceder a esos resultados para tener la información. Y después lo que es la revista, que para nosotros es muy importante, yo el año pasado le mostraba esta diapositiva, donde la ProScience, que es nuestra revista, de qué se trata, que es un suplemento de revista verde, que va a salir 2 ediciones al año. ¿Y qué buscamos nosotros en esa revista? Nosotros buscamos difundir la información y tecnología que se vamos a estar generando, que lo que comentaba Gustavo, en forma privada, en forma neutral,
que es algo totalmente nuevo, que la verdad que estamos muy contentos de poder, no solamente esa información quedarnos a nosotros, poder asesorar a los productores y poder hacer a las empresas, sino que esté al alcance de toda la gente y todos los lectores de esta revista. Acá les quería mostrar medio por arriba de qué se trata, después ahí afuera en el stand van a tener un ejemplar para cada uno para poder llevarse y verlo mejor, pero esta revista la verdad que fue, como decía Gustavo, un gran desafío para ProNutrition poder desarrollarla, pero la verdad que van a poder verla ahí, quedó muy buena, donde en primer lugar tratamos de describir un poco el servicio, de qué se trata, como para entender todo este proceso de investigación que estamos desarrollando, poder mostrar un poco todo el proceso que es, y después generar ciertos artículos, que en este caso en esta edición salieron 5, donde vamos a ver que estamos evaluando híbridos invernales, ensayo comparativo de rendimiento, programa de fertilización azufrada en el cultivo de colza, que eso es particularmente otra fuente que usamos más 15. Después tenemos un ejemplo también de bioestimulantes en cereales de invierno. Sumamos lo que es corrección de acidez de suelo mediante enmiendas calcáreas, que fue lo que estuve mostrando más que nada el año pasado. Y después los fertilizantes de liberación lenta, que es el N-Duo de TIMAC. Esto hace ya varios años el inicio que venimos trabajándolo. Entonces, tratar de generar este tipo de artículos, donde también el desafío está en poder mostrar la información, apuntar a hacer una introducción que ubique al lector en lo que es el trabajo, qué se trata esta herramienta, qué es lo que se ha visto a nivel nacional, a nivel internacional, y poder mostrar los resultados y poder hacerlo de una forma que sea amigable como para todos los lectores, ¿no? De poder también llegar y mostrar esa información, pero que cualquier persona que lo lea pueda entender y pueda entender un poco cómo se trata y qué fue el resultado que tuvimos esta herramienta. También mostrar un poco lo que era la experiencia de estos productores que les comentaba, Pro+D, Membresía I+D, y bueno, por último el Copagran, que fue el sponsor, el primer sponsor que tuvimos para lo que fue esta primera edición de la revista. Bien, para cerrar, agradecerle a las empresas que han confiado en nosotros para poder hacer el desarrollo. El equipo de I+D, Beatriz, Leonardo, Cintia, Carlos, Juan y Laura, que son los que están en campo, obviamente con todo el soporte de Gustavo y Pedro, el equipo GIS, que están en el procesamiento de la información, Mica y Gerardo en laboratorio. Así que bueno, por ahí la presentación, no sé cómo estuve tiempo, pero muchas gracias. Gracias, Lucas. Vamos a compartir algunas preguntas que han llegado. Para justamente enviar las consultas, pueden escanear el código QR que aparece allí en la pantalla y directamente pueden enviar la pregunta. Hay un par de consultas por acá. En cuanto al zinc, ¿qué relación ven entre los resultados de zinc en suelo y la respuesta al agregado de zinc, tanto en cultivos de verano como en invierno? Comentaba el tema de la importancia de identificar qué otras variables están teniendo efecto en esa respuesta. O sea, nosotros lo que estamos viendo, en general, muchas veces vemos que un ambiente, se diferencian por ambiente, pero también no solamente quedarnos en el ambiente. Muchas veces, por ejemplo, vimos un ambiente de bajo potencial donde si nos basamos en lo que es el zinc, tenía menos de 0,3 partes por millón y en realidad no tuvimos respuesta. O sea, también sabemos que hay variables como el fósforo, el calcio, el pH que están afectando la disponibilidad de zinc y pueden estar afectando la respuesta, pero la realidad es que hoy en día estamos viendo algo muy variable, o sea, es mayor variabilidad creo que vemos entre cultivos, como les comentaba en maíz, nosotros vemos una respuesta muy importante, o sea, mayor probabilidad de respuesta, pero creo que hay muchos efectos en el resto de las variables que pueden estar afectando. Y nosotros la realidad es que si juntamos todos los cultivos estamos viendo que esos niveles que les comentaba de una parte por millón, nosotros hoy en día no estamos viendo una relación tan clara en eso. Pero bueno, también seguir trabajando y ver un poco si hay que tener en cuenta esa variable y alguna otra más para poder agrupar y ver las situaciones en las que tuvimos respuesta. Bien, en el ensayo de potencial de trigo, ¿qué variedad fue la evaluada y cómo fue el manejo de nitrógeno? Ahí en realidad le mostraba fue el material Quirico, RGT Quirico, lo que fue el manejo del nitrógeno, no sé si es la dosis de nitrógeno, cómo se hizo, en realidad ahí lo que nosotros apuntamos en Z22, Z30, en Z22, apuntando que íbamos a lograr un potencial mayor, incrementamos la fertilización un 25%,
lo que fue en Z30, ese trigo, el testigo llevó un manejo de ProN, que era lo que le mostraba, entonces ahí definimos, creo que era 90 kilos en ambiente de alto potencial, se aumentó un 50% para llegar a unos 130 kilos de urea. Y bueno, después esa aplicación tardía en realidad era buscando, se hizo una aplicación pareja para los dos ambientes buscando mejorar un poco la calidad de grano. Bien, se comentó que cerca de la mitad de los ensayos son de bioestimulantes. ¿Qué resultados en general se están viendo con los mismos y si hay alguna línea más prometedora que otra? Sí, ahí como les mostraba, en realidad la línea bioestimulante tenemos muchos, donde probamos semilla, enfoliar. El desafío también es tratar de entender, nosotros nos enfrentamos a muchas situaciones, llega un producto para evaluar, queremos tratar de entender cómo funciona y miramos la composición y muchas veces no está especificado, tiene algas marinas, extractos de planta, tiene muchas cosas que no sabemos mucho cómo funcionan. Entonces creo que es necesario que esos productos empiecen a conocer mucho más para nosotros también entender qué posible efecto pueden tener y en qué momento lo vamos a aplicar, porque es fundamental saber cuál es la composición para ver en qué momento el cultivo puede tener efecto y por lo tanto definir en qué momento lo vamos a aplicar y en cuál no. ¿Cómo le viene la pregunta? No me acuerdo, yo me puse a hablar y no. Si había alguna línea más prometedora que otra. Si surgía alguna línea. Sí, no, nosotros lo que le comentaba, estamos viendo particular, estamos viendo interesante la respuesta a esa complementación entre lo que es aplicación en semilla y luego en lo que es foliar. Nosotros particularmente, más que nada en soja, estamos trabajando en eso. Hemos visto situaciones, por ejemplo, si aplicamos solo foliar, no tenemos respuesta. En cambio, si aplicamos semilla, que logramos una mejor implantación del cultivo y la acompañamos con un foliar, eso se potencia y realmente vemos la respuesta. A ese ensayo que le mostraba de Quirico particularmente, el productor, ahí el productor y el asesor le sorprendió el inicio del cultivo, la implantación, el vigor inicial que tuvo. Incluso esa práctica de manejo que se hizo, que se estableció como tratamiento de semilla en este ensayo, este año se repitió y se volvió a hacer en el cultivo, en el campo, en todo el campo del productor, para poder tenerlo como estrategia de manejo, porque realmente vimos que estaba teniendo un efecto positivo. Lo que sí también vemos, por eso la importancia de identificarlo por ambientes, estos productos que van en semilla, que por lo general mejoran la implantación, mejoran el vigor, es muy importante posicionarlo en cierto ambiente. Nosotros hemos visto que más que nada, particularmente en un producto en particular que estuvimos viendo con Raiza, por ejemplo, estuvimos trabajando, y vimos respuesta cuando teníamos, por ejemplo, ambientes de bajo potencial que tenían una exploración radicular muy reducida. Entonces ese producto, al mejorar el desarrollo radicular de la planta, el vigor inicial, le permite un mayor desarrollo, pero en cambio cuando vamos a un ambiente de alto potencial, donde ya el testigo tuvo una implantación muy buena, un desarrollo inicial muy bueno, el efecto del producto no fue significativo. Entonces también, por eso, estamos viendo un efecto importante de lo que son tratamientos de semilla, muy variable dependiendo de la fuente, de la composición, pero también en función del ambiente. Pero muy bien, ingeniero agrónomo Lucas Sosa, muchísimas gracias. Gracias.